Bueno, aquí es tema cortito sobre un poco aterrizar una idea de sistemas, porque, bueno, el ramo se llama sistemas de gestión, por lo tanto, pues pensar y conceptualizar lo que es un sistema es importante ahí. Y después vamos a hablar lo que es un proceso. Vamos a hacer un taller también ahora, les voy a dividir en grupos, taller calificado, ¿ya? Así que, teoría general de sistemas. A ver, cuando uno habla de un sistema, yo creo que anteriormente habíamos visto la definición, por acá está. Uno habla que es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. Entonces, pues tengo varios elementos, estos interactúan, ¿ya? Estos tienen esa capacidad de interactuar. Eso hablamos de sistema, ¿sí? Entonces, cada elemento se relaciona, se vincula con el otro, de alguna forma, ¿ya? Y eso lo podemos ver, pues, sistemas naturales, nosotros como humanos también somos un sistema, ¿ya? Así que, si los sistemas son un conjunto de elementos, son varios elementos que interactúan, que de alguna forma se vinculan, ¿sí? Eso implica que al interactuar generan propiedades o eh, una propiedad que se llama propiedad emergente del sistema, que no depende, que depende de la interacción, pero no es la propiedad del elemento. O sea, cada elemento, cada uno de estos tiene una propiedad específica. Pero cuando interactúan, generan propiedades que son sistémicas o propiedades que van a ser únicas por esa interacción. Eso se le llama propiedades emergentes. Por ejemplo, la emoción musical, cuando no sé, ustedes posiblemente escuchan una canción, les lleva el recuerdo hacia atrás en su pasado posiblemente y pues sientes esa emoción musical, pues ¿a quién le echas la culpa? ¿A qué parte de tu cuerpo le echas la culpa que sientes emoción? No hay una en específico, es el sistema, el conjunto de partes. Lo mismo la capacidad de escuchar. La capacidad de escuchar, pues a qué parte le atribuimos que escucha. No lo podemos atribuir a ninguna parte. Por lo tanto, es una propiedad sistémica, una propiedad que sale cuando interactúan. Entonces, eso implica que nosotros, pues, como elementos, si nosotros, cada persona, somos un elemento del sistema, interrelacionamos con otros, afectamos a otros, ¿sí? Entonces, la capacidad de ver un sistema es muy, muy importante en eso, que en general nosotros hemos perdido en la medida que hemos ido avanzando en nuestra vida, y a veces perdemos esa mirada sistémica, ¿ya? Generalmente los problemas de hoy, por ejemplo, es porque hubieron soluciones en el pasado que no fueron pensadas sistémicamente. Siempre es así, ¿sí? Vemos temas puntuales, pero no vemos el conjunto, ¿ya? Entonces, propiedad emergente es aquella propiedad que aparece por, por interacción de los elementos del sistema, ¿ya? En función de cómo se relacionan los sistemas, ese conjunto de elementos interrelacionados, cómo se relacionan con el ambiente, pueden ser cerrados. Hoy día, una organización, por ejemplo, nunca va a ser un sistema cerrado. Una organización tiene que estar vinculada al entorno. Tiene clientes, tiene proveedores, por lo tanto está relacionado al entorno. Por lo tanto es un sistema abierto, ¿ya? Es influenciado por el entorno, una organización, y la organización influencia al entorno, a componentes del entorno, ¿ya? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Estamos? Todo claro, profesor. Muy bien. A ver, Gustavo, ¿qué sería una propiedad sistémica o una propiedad emergente? ¿Cómo lo podrías describir? Gustavo, se fue, creo, Gustavo. Ya. Dígame, profe. Te preguntaba, ¿cómo puedes describir qué es una propiedad emergente o sistémica? Hoy, profe, recién me estoy incorporando a la clase, entonces estoy medio perdido todavía.
Ya. Claudio, ¿tú? Podrían ser como los atributos que se le aprecian a algo, a alguien. Es decir, una propiedad emergente o una propiedad sistémica sería un atributo, dices. Sí, Es como lo que diferencia a una persona, un individuo de otro, ¿no? Así lo entendía yo, creo. ya. Bruno, Bruno, Valentina, propiedad sistémica. Hola. Lo que yo entendí es que cuando el sistema empieza a interactuar, es cuando el sistema empieza a interactuar. Son aquellas actividades que aparecen cuando ya el sistema está interactuando, salen, como dice el nombre, se emergen. Correcto. Muy bien, Valentina. ¿Ya? Muy bien. Sí. Bien, bien, eso. Entremos a otro tema, procesos. En esta imagen, ¿qué falló en esta imagen? ¿Qué elemento no está funcionando o qué no está funcionando? ¿Y qué está funcionando? Comunicación, con todo, interacciones previas. ¿Está fallando la comunicación, dices? Sí. Ok. ¿Qué estará bien hecho? El trabajo individual de cada equipo. El trabajo de cada equipo separado. ¿Correcto? Entonces, cuando uno mira, y eso es la importancia de ver sistemas, o sea, es que tienes que mirar, si establecemos una organización como un sistema, los elementos de una organización, de un sistema, pues van a influir en el otro, en el desempeño del otro. Sin embargo, la calidad del elemento, es decir, si yo tengo este elemento tiene características. Si este elemento es de calidad, tiene características fuertes, va a poder interactuar con este de forma correcta. Al final, como decía Valentina, pues nos van a salir nuestras propiedades emergentes como sistema, pues muy bien. Entonces influye mucho la propiedad del elemento en gestión, en los sistemas, en las organizaciones. El elemento central es el proceso. Entonces, si el proceso no interacciona bien, así sea bueno haciendo el proceso, o sea, trabajemos en equipo, pero si no soy capaz de interactuar con este otro proceso, muy bien, va a pasar esto. Es decir, yo hice bien mi trabajo acá, pero básicamente después, pues no puedo conectar bien. Y al final el resultado, es decir, la propiedad emergente, el resultado, que son el logro de los resultados, no voy a tener. ¿Sí? Y eso nos pasa mucho en las organizaciones. ¿Ya? Y ahí aparece pues el concepto de proceso y la forma más sencilla de ver dónde hay un proceso funcionando bien es en un restaurante. Bueno, hoy día los restaurantes ya cambiaron, pero bueno, todavía yo creo que nos queda en esa mentalidad de que es un restaurante. Cuando uno iba a un restaurante a comer, eh, pues entra el comensal y debiera salir satisfecho. Para que eso suceda, transversalmente debe ocurrir la magia, digamos así. La organización debe organizarse para atender de forma transversal. Sin embargo, nosotros insistimos en organizarnos de forma vertical. O sea, no sé a ustedes, pero a mí, las veces que estuve dentro de las organizaciones, trabajando, lo primero que me presentaron fueron el organigrama. Y me dijeron, aquí vas a trabajar en esta caja. Pero nunca me dijeron, ¿sabes qué? Este proceso es el que tú vas a trabajar y este es el resultado que tenemos que lograr y te vas a vincular con estos. ¿Por qué? Porque el cliente es el que está al final esperando que le entreguemos su resultado. O sea, nunca me mostraron un mapa de procesos. Eso lo fui entendiendo después en una organización X. ¿Sí? Entonces, el organigrama como elemento de gestión es obsoleto. Posiblemente, no sé, ¿cuántos de ustedes
sus organizaciones se gestionan en base a un organigrama. Denle like por ahí o levanten la mano si es que es así, si es que todavía se gestionan con organigramas. ¿Sí? No estoy diciendo que esté mal. Lo que pasa es que si la única herramienta que tenemos es un martillo, todo va a ser un clavo. ¿Sí? Eso dice Maslow. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando, Cristóbal, imagino que tu empresa se gestiona como en un organigrama. ¿Sí? Eso pasa mucho. Sí. Dale, Cristóbal. Si quieres. Sí, correcto. Bueno, yo creo que la mayoría de las empresas todavía no están muy modernizadas con los nuevos sistemas más aplanados, con mayor participación en las distintas áreas. Ahora casi siempre hay muchas gerencias y van todas corriendo más jerárquicamente, no tienen mucha participación entre sí. Sí, eso pasa mucho. Ahora, ojo que el organizarnos de esta forma, recepción, comedor, aquí en este ejemplo que está aquí, y cocina, administración, está bien, pero tendrías que haber dibujado el paso del proceso. Es decir, ¿cómo yo atiendo a este comensal? Lo primero que hago es recibirlo. Lo llevo a la mesa. Le ofrezco la carta. Atiendo el pedido. Le entrego lo que pidió, el alimento. Pues aquí se puede redundar en varias atenciones. Aquí, pues hago el cobro y sale. Fin. Entonces, esta secuencia es de proceso. Sin embargo, la recepción termina aquí, de ahí viene posiblemente la zona, el área de atención comedor, y de ahí posiblemente viene la preparación. Si no se traspasa bien, y estos son áreas, área 1, área 2, y posiblemente hay luchas de poder entre áreas. Al final, ¿quién sufre? Es el cliente. Y no hay ninguna organización, es decir, si una organización no vive para sus clientes, pues hoy día no existe. Va a tener muchos problemas, a no ser que sea un monopolio. ¿Ya? Entonces, el enfoque de procesos viene a suplir esa mirada horizontal de atención al cliente, de entrega de resultados. ¿Sí? Porque estamos muy verticalizados todavía. ¿Ya? Hay un concepto de enfoque basado en procesos que se sigue manteniendo hoy día. Este es 15 ya, versión 15, está mal ahí. Donde tiene que ver con cómo yo me enfoco a procesos. Y el enfoque de procesos en realidad es una forma de pensar en procesos. Hay herramientas para identificar, para ver de manera, para gestionar el proceso, pero estamos hablando del enfoque de procesos, que es una forma de mirar procesos. Si nosotros no miramos un proceso mentalmente, pues no vamos a poder gestionarlo, no vamos a poder estructurarlo. La definición de proceso es muy sencilla. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. O sea, son conjunto de actividades, pero mutuamente relacionadas. O sea, tengo varias actividades, actividad, que están relacionadas. Que a lo mejor de acá se vuelve para acá y de ahí regresa para acá. Pero la gracia es que utilizan entradas para generar un resultado previsto. Para tener un resultado previsto, yo debo haber planificado el resultado. ¿Sí? Si no, no voy a poder tener un resultado previsto. ¿Sí? Porque el concepto aquí es resultado previsto. Por lo tanto, yo tengo estas entradas, tengo esta secuencia de actividades y tengo un resultado. Esa es la definición sencilla de proceso. Genéricamente uno lo puede dibujar así. Entrada, resultado previsto. Si ustedes mentalmente empiezan a mirar así, va a ser fácil comprender que es un proceso. ¿Sí? Mentalmente dentro de la lógica de gestión. ¿Sí? Y clasificar los procesos hay de diversas formas. Procesos estratégicos, procesos misionales, procesos de apoyo. ¿Ya? Se considera proceso misional el proceso que atiende al cliente desde que el cliente hace su solicitud hasta que entregas. Pero hay procesos que van direccionando eso. Es decir, todos trabajando respecto al proceso misional para entregar el resultado al cliente. ¿Sí? Pero no hay una receta, digamos, para poder clasificar. Hay varias formas de clasificar procesos. ¿Sí? ¿Cómo identificamos un proceso? Pues un proceso pues tiene una estructura.
Un proceso, primero, es un concepto mental, una estructura mental que ustedes tienen que entender, que tú lo puedes aterrizar a la realidad de la organización. Un proceso tiene entradas, ya lo sabemos eso, y tiene actividades secuenciadas que generan un resultado previsto, dice la definición. En este caso puede ser un producto o servicio. ¿Sí? Por lo tanto, es entrada, actividades, resultado, producto, servicio y cliente. ¿Sí? Y esto viene de una fuente, de un proveedor. ¿Sí? Que hay una herramienta que se llama CIPOC, que es un poquito antigua, que es por las siglas en inglés, de proveedor, entrada, proceso, salida, cliente. Supply input, process, output, customer. Sí, CIPOC, no sé si lo habrán escuchado. Pero es por las siglas, en realidad es caracterizar las entradas, definir la secuencia de actividades que voy a hacer, describirlas, la salida, el output, es esta, y a quién va, a qué destinatario va. No necesariamente va a ir al cliente final. ¿Ya? Entonces, esa es la mirada CIPOC que se pide tener dentro de la estructura. Ahora, ¿puedo tener niveles de procesos? Sí. Ese es un elemento no menor, es decir, cuando yo puedo tener toda la organización completa aquí, desde que el cliente me hace su solicitud hasta que le entrego, puede ser 1000 actividades. A lo mejor te conviene abrir esas actividades en procesos, agruparlas en procesos, ¿sí? De tal forma que tú controles el resultado anterior con respecto a lo que va a venir en la etapa siguiente. Entonces, tú controlas el resultado intermedio, ¿sí? Pero este sigue siendo proceso, al igual que este. Lo que pasa es que tienen otra dimensión. Entonces, por lo tanto, yo puedo hacer por niveles. Nivel 1, nivel 2 de proceso, ¿sí? Entonces, esa es la estructura. Hasta que, pues ya no te conviene abrir más. Pues, y aquí lo que te conviene a lo mejor es dibujar la estructura del proceso, la secuenciación de actividades para definir criterios, para definir reglas de negocio, para estandarizar el proceso a fin de que logres resultados consistentes. Esto funciona en organizaciones que ya están funcionando, que tienen procesos operativos. Cuando tú emprendes, sí tienes que hacer orden de procesos, ¿sí? Cuando estás arrancando, pues tu proceso principal posiblemente sea tu proceso operativo, porque tienes que atender al cliente. Te da un pedido, tienes el cliente rápido, velocidad. Sí, eso te va a ir diferenciando. Si tú no te organizaste para ser veloz, por lo tanto, la definición también, la escrituración del proceso, el dibujo del proceso, la ruta del proceso, que es la ruta para atender al cliente, tendrías que definirlo. Y eso es un proceso, ¿sí? Estarías dibujando un proceso ahí. Sí, aquí otra forma de mirar los procesos a nivel de jerarquía, ¿sí? Cada proceso, yo les decía, o sea, si yo divido la organización como un proceso, cada elemento es un componente, un producto. O sea, que hay un resultado específico, ¿sí? Y este proceso me entrega este resultado que posiblemente ingrese a este, o a lo mejor ingresa aquí. Entonces, yo debiera saber qué es lo que se necesita para ejecutar el resultado siguiente. En función de eso, me alineo a eso, ¿sí? Pero cada uno de estos sigue siendo un proceso, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo modelar incluso el desglose de productos intermedios. Producto intermedio, producto intermedio, producto intermedio, producto final, ¿sí? Entonces, es una mirada de ver horizontalmente, no verticalmente como estamos acostumbrados a ver organizaciones, ¿ya? ¿Qué más de aquí? Bueno, es lo mismo, pues solamente que estoy relacionando aquí cómo es que se interactúan los procesos para lograr el resultado final, ¿sí? Es otra forma de mirar. Hay una herramienta que se llama mapa de procesos, que es el inventario de procesos de una organización. El mapa de procesos, ¿sí? Entonces, esa mirada de mapa de procesos va a ayudar a decir, ¿sabes qué? Yo tengo todos estos procesos y clasificarlos también para poder priorizarlos, para poder orientar recursos, pero siempre pensando en que hay procesos
centrales que están entregando resultados al cliente. ¿Sí? El cliente me hace una solicitud, yo entrego los resultados. La única forma de tener resultados de negocio es que tus clientes te sigan solicitando. Si no, no vas a tener resultados de negocio. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué elementos tiene un proceso? ¿Sí? Tiene, pues, entradas, eso ya lo hemos dicho por la definición, tiene salidas, tiene a un destinatario, las entradas tiene una fuente, un proveedor. Después puedo estructurar métodos, procedimientos. Un proceso tiene un límite artificial, tú defines el límite, ¿sí? Métodos, instrumentos de medición, seguimiento, es decir, una forma de medir el proceso, ¿sí? Recursos e insumos, ¿ya? Entonces, esa es la estructuración de un proceso. Que básicamente, si resumimos más, sería así. Estos son los elementos del proceso. ¿Sí? Tengo actividades, uso recursos, personal, indicadores, métodos, entradas. Las entradas vienen de un origen. Las entradas pueden ser materia, energía o información. Y la salida es lo mismo, materia, energía o información. Y va a un destinatario. Pueden ser varios destinatarios y puedo tener varios proveedores. Puedo controlar el origen, la entrada, las actividades, las salidas y el destino. Tengo 5 puntos posibles de saber cómo va mi gestión, cómo va mi proceso. Entonces, ustedes ven, el enfoque de procesos es interesante cuando uno lo empieza a estructurar, lo empieza a modelar para poder llevar a cabo los resultados, para tener los resultados al final del día. ¿Ya? Ok. Ya, vamos a hacer una revisión de eso para después hacer el taller. Perdón, ahí que no. Es la tablet. Ya, ¿dudas ahí, por favor? Por aquí no, profe. Proceso. Ya. Listo. A ver, vamos a construir un proceso. ¿Ya? Ahí con ayuda de ustedes. Díganme un proceso, un nombre de un proceso. Isabel, un nombre de un proceso, de su organización, donde está trabajando, por favor. ¿Puede ser la compra y venta de los productos farmacéuticos? Compra y venta, defínete por una, compra o venta. Venta de productos farmacéuticos. Ya. Perdón, voy a hacer algo así mejor. Vamos a poner en una cajita. Este proceso se llama venta de productos farmacéuticos. ¿Ya? ¿Cuál es la salida? Ayuden todos, ¿ah? No necesariamente Isabel. Entonces, como cajita, decimos que aquí hay una salida y hay entradas. ¿Cierto? Los remedios serían la salida. Perdóname. Los remedios serían la salida.
Ya, puede ser remedios, pero dice venta. La venta de un remedio o producto al consumidor. O producto al consumidor. ¿Sí? Generalmente las salidas uno lo denomina como algo que ya sucede o ya sucedió. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ya remedio vendido. ¿Ya? Entradas. Depende si es, no sé, por ejemplo, si yo compro a laboratorios, ahí ya tendría como un material más elaborado y yo solamente me dedico más a distribuir. O si soy una farmacia y yo soy la que los fabrico, entonces ahí necesito insumos. Bueno, mano de obra, ¿cierto? Materiales. Pero si tú la compras, tú ya la tienes en stock. El inventario, Sí. ¿no? Claro. ¿Podría ser inventario? O sea, una entrada puede ser el remedio mismo, pero en inventario, como dices tú. Pongámonos La en materia inventario. prima. ¿Perdón? La materia prima. Claro, es decir, ella está vendiendo, así que estamos haciendo pues, muy sencillo este proceso, digamos, pero ella está vendiendo productos farmacéuticos. Es que Entonces, por eso decía que tenemos dos opciones, porque puede ser que nosotros trabajemos como distribuidor con el remedio listo, o puede ser que nosotros lo fabriquemos. Entonces, si nosotros lo fabricamos, ya el inicio es diferente. Eso sería como un proceso aparte, ¿no? entonces definiste mal el proceso, porque tú me dijiste venta, tú estás pensando venta que involucre, es que yo vendo pizzas, pero para vender pizzas necesito procesar. Pero quizás lo que dice la compañera puede ser quizás antes del inventario. Es como se consigue el remedio, después es como el inventario, después viene una cosa así, ¿o no? Podría ser. Sí, puede ser, pero ¿cómo lo defines? Pero tienes que definir los límites del Ujú. proceso. No lo puedes dejar, depende. Puedes Ah, generar ya casos. entiendo. ¿Sí? O sea, Claro, un proceso no es una porque cosa. uno no lo tira de un insumo a venta, de inmediato, digamos. No viene como de insumo a venta de inmediato, viene Claro, como del inventario, ¿no? Una cosa así. o sea, si es una farmacia, entonces ahí pones un contexto, si es una farmacia, necesito un inventario. Ya, asumamos Claro. que es una farmacia, que yo estoy atendiendo al público. ¿Ya? Entonces, pues remedio vendido, como así, para no perder el caso. Entonces yo necesito como entrada el remedio en inventario. ¿Qué más necesito? Ah, perdón, ese remedio en inventario, ¿de dónde viene? De un De distribuidor, la, ¿Perdón? de algún proveedor. Pero, ¿sabes de dónde viene? alguna farmacéutica, Y lo que pasa es que te estás yendo muy atrás. laboratorio. Es que te estás yendo muy atrás. A lo mejor, si esto está en inventario, esto está en inventario, está en bodega. ¿Sí? Y posiblemente, si lo ponemos a apellido, sería gestión de bodega o manejo de bodega. Y ese es un proceso anterior. ¿Cómo llegó a bodega ese remedio? Ah, Profe, puede ser que venga como del área de compra. claro, entonces ahí tú dices, ¿sabes qué? Ese está viniendo de compras, de gestión de compras. Ahí se pone un apellido más bonito. ¿Sí? Y gestión de compras, su salida es remedio adquirido o remedio comprado. Que no necesariamente cuando un cliente, un cliente te llega y te hace el pedido, recién tú vas a hacer todo el proceso de compras y bodegaje. No, tú ya tienes en stock. Asumiendo que es una farmacia, ojo. ¿Sí? Tú debieras tener en stock. Entonces yo puedo cobrarle a la rotación de stock como indicador. Incluso le puedo cobrar la disponibilidad de medicamentos. Si viene un cliente y me pide un medicamento y no lo tengo, es problema de este y de este. ¿Sí? Porque yo venta, sí, soy el líder de venta, yo
Lo que quiero es vender. Y yo te voy a entregar a ti los remedios más vendidos para que tú me tengas en stock. Y te voy a dar la frecuencia, la rotación de remedios para que tú me tengas en stock. Para que ningún cliente, incluso como compañía, esto debe ser enfoque compañía, como compañía, puede ser, si tú vienes, no te vas sin las manos vacías. ¿Qué tal lema? ¿Qué tal misión? Ahí estoy escribiendo rápido, ¿eh? Las manos vacías. Para lograr eso, tengo que sincronizar todos los procesos. ¿Sí? Pero si ustedes se acuerdan, cuando uno empieza a mirar como proceso, es como pasar postas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, aquí en aquí recién está el proveedor que estaba diciendo, perdón. Aquí recién está el proveedor. O sea, si esto es una farmacia, el proveedor está lejos de venta, del punto de atención de venta, poniéndolo así. ¿Sí? Pasó por compras, pasó por bodegaje. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más necesito para este proceso venta, la cajita negra? ¿Qué otra entrada necesito? Retroalimentación. Retroalimentación, ¿cómo qué? ¿A qué estás pensando? Dale, desarrollalo. Que desde la salida tiene que haber algún proceso por ejemplo, postventa. Ah, o sea, aquí está interesante lo que estás mencionando tú, ¿eh? Porque a lo mejor yo ya entregué el remedio al cliente, pero a lo mejor tengo que estructurar un proceso que después, cuando esté usando el cliente, a lo mejor tiene dudas. Pero aquí hay una demora. O sea, no va a ser como el flujo normal. Entonces aquí va a haber, si es que el cliente pide, entonces aquí es otra entrada. Una entrada puede ser la solicitud de información respecto al medicamento, si ese fuera el caso. Si hay muchas consultas respecto a eso, estos de acá, los niños que están vendiendo aquí, pues a lo mejor no lo pueden atender, no pueden resolverlo. Entonces, a lo mejor estructuro un proceso para que me atienda todas esas consultas que son técnicas. ¿Sí? Y así a lo mejor fidelizo a clientes. ¿Sí? Entonces, va a depender de lo que quieras lograr. Y ahí tú debieras estructurar también cuál es la salida de este proceso. Pero clarito, para que no te pierdas. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la lógica cómo ir estructurando? Es que por lo menos yo profe. también lo veo como el proceso. ¿Cuál? Una retroalimentación al proceso. Por ejemplo, si yo soy un vendedor, en mi proceso de venta, tengo que también tener un registro cómo el vendedor está atendiendo, porque literalmente pueden atender mal. Sí, eso está súper, pero eso es parte de la construcción de las métricas de cómo vas a medir el proceso. Ya. Cómo vas a hacer seguimiento y control, que eso está muy bien, ¿ah? ¿Sí? Que eso está súper bien como estás pensando, pero aquí, a nivel macro, estamos como mirando cómo agrupo procesos. ¿Se entiende? ¿Se entiende la lógica? O sea, ¿cómo lo agrupo? ¿Cómo lo ordeno primero? Después, si quieres, nos metemos a área chica, decir, oye, ¿cuál de estos procesos tiene, como dicen ustedes acá, la embarrada? No se dice, va a quedar grabado, ¿cierto? Vamos a borrar eso. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dale. Se supone que también hay un proceso de clasificación del remedio, ¿no? Porque uno ordena el remedio dependiendo, no sé, la utilidad o no sé cómo ordenar los remedios. ¿Eso iría dentro de bodega o sería un proceso aparte? Podría ser dentro de bodega. O sea, a lo mejor, porque aquí yo lo puse genérico, a lo mejor dependiendo del tipo de organización, del tipo que haces, a lo mejor, porque, ojo, la definición de proceso habla de conjunto de actividades. Esa es la definición formal. Conjunto de actividades que interaccionan, que generan resultado, generan un resultado previsible o definido a partir de entradas, dice. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas actividades debe tener un proceso?
¿Cuántas lo pondrían ustedes? ¿Cuántas de cada ¿Cantidad? Sí, ¿El número? de cantidad de proceso. Yo la verdad no sé. Yo creo que cada producto debe tener un proceso Piénselo, más largo y más corto. voy a cerrar una puerta que hay, Julia. Piénselo, un minuto. Ya, volví. Entonces, ¿cuántas? Dele, ¿cuántas? Constanza, ¿está callada hoy día usted? Hola, profe. Yo creo que depende del proceso, al menos uno. Depende, dijiste la palabra mágica. ¿Ya? Pero al menos uno no se vale, Constanza. ¿Sabes por qué? Pues que sean O sea, al por la menos área de... Yo creo que mínimo 3. Sí, Claro. mínimo 3. Mínimo 3. Confirmo 3. Ok. Está bien. Ojo, esta es la palabra, ¿ve? Conjunto. Entonces, lo que tengo que hacer, ahí es lo que dice Constanza, depende, pero conjunto, más de 2. O sea, conjunto es más de 2. ¿Estamos? ¿Mayor o igual a 2? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, depende. ¿Depende de qué? de lo refinado, yo creo que del producto, ¿no? Perdóname. Porque quizás como de refinado el producto. O sea, por ejemplo, en el caso la compañera puso si se fabrica el producto, yo creo que habría un proceso un poquito más largo que una farmacia que compre y venda nomás el producto. Ok, entonces tú dices, ¿El tipo de empresa? Perdón. ¿El tipo de empresa, profe? ¿O el tipo de productos que se comercializan, de servicio que se entrega? Ok. Entonces, tú un poco estás reafirmando lo que dice Claudio, es decir, pues, si es más complejo, pues puedo tener más actividades en el proceso. ¿Sí? Depende, sí. Sí, Pero, eso mismo. claro, pero todavía nos falta esa finura, como decir, ¿sabes qué? De cómo hacer una receta. ¿Cómo tomo la decisión de qué cantidad de actividades ponemos? ¿Saben cuál es digamos, está bien lo que mencionan, pero en específico, en precisión debiera ser, según el resultado, que necesito controlar. ¿Puede ser el resultado intermedio? Sí. Por ejemplo, necesito controlar la calidad de la compra. ¿Sí o no? Sí. Siempre. Sí. Por Sí, porque el producto puede llegar dañado, no la cantidad que uno pide, que eso igual es como lo que se ve generalmente. Generalmente se ve muchísimo eso. ¿Sí? Es como cuando venden magistrales. No te entendí, magistrales, ¿qué sería venden magistrales? Ahí, Gonzalo. Ahí, desarrollalo, explícalo un poquito más de repente. Ya. Pero está muy bien. No sé si se está logrando entender cuál es el criterio que debiéramos considerar Ah, claro, sí tiene razón Gonzalo. Sí. Sí, no te preocupes. Sí, no comprendí yo. Claro, las recetas magistrales. Sí, tiene razón. Sí, yo ahí no había comprendido muy bien eso. Sí, es verdad. O sea, la complejidad ahí si yo hago receta magistral, a lo mejor esta solicitud que me hace el cliente, pues pasa antes de completar el proceso de venta, pasa a un proceso adicional, alternativo, que es la elaboración de la receta magistral. ¿Sí? Entonces, pero la lógica es
¿Qué tamaño cuántas actividades tiene el proceso? Va a depender de lo que quiero controlar. Incluso compras, lo puedo dividir en dos. ¿Sí? No sé, puede ser, hay un primer proceso que es cotizaciones. Esto es compra, perdón. ¿Sí? Si yo quiero controlar eso, porque es muy fino esto, el resultado aquí me va a condicionar todo lo demás, entonces lo defino como proceso porque me interesa controlar este resultado intermedio. ¿Sí? ¿Se entiende, niños? ¿Damos dudas? O callen para siempre. Profe, lo último que dijo, la compra que se podía dividir, eso no lo entendí bien. O sea, no entendí. Es que ¿La cotización igual sería otro proceso? Es que si es que a ti te interesa controlar las cotizaciones, porque la calidad de la cotización va a depender lo siguiente, pues a lo mejor lo divido, porque a lo mejor hay una fase que quieres ya atender, coordinar con el proveedor y todo eso, pues a lo mejor lo divido en dos, si fuera complejo eso. Pero en general no es, o sea, hay complejidad, por eso generalmente la gestión de compras lo dejo en un solo proceso. El resultado de eso es que me entregue la compra según lo que está definido. Y generalmente bodega la gestión de bodega lo manejas como otro proceso, donde la gestión de bodega inicia cuando recibe la compra, y aquí hay toda una gestión de bodega, y termina entregando el insumo o el producto a quien lo solicita internamente. O sea, profe, que cada proceso que se ve ahí en el recuadro se podría dividir en un subproceso. Si es necesario para controlar, considerando que voy a destacar, considerando esto, sí. O sea, Y el control de calidad de los medicamentos sería un subproceso ¿de qué parte? ¿O sería un proceso? ¿Dónde quieres poner el control de calidad de los medicamentos? ¿En bodega? O sea, creo que va entre bodega y remedio en inventario. O sea, porque llega a bodega, se hace control de calidad y pasa a inventario para hacer... Claro, pero ese control de calidad que mencionas tú, que estaría aquí, que estaría acá, es recepción. Entonces, tú chequeas que cumpla las especificaciones. Ingresa. Aquí adentro seguramente vas a manejar temperaturas. Vas a manejar fechas de vencimiento. Tienes que manejar FIFO. Y tienes que hacer inventarios para ver cómo va. Si eso se le llama control de calidad, si lo quieres ver así, pues sería acciones que se dan dentro del proceso. ¿Sí? Por eso va a depender también mucho cómo configuras tú. Pero cualquiera que tú definas como proceso tiene que cumplir con qué cosa. ¿Con qué decíamos? ¿Con qué tiene que cumplir? Con un conjunto de actividades. Correcto. Conjunto de actividades. ¿Sí? Es que aquí me enredé. Ya, voy a poner otro. Entonces, el proceso tiene que cumplir con esta condición. Con esta figura. Y les puse de rojo como para que no se me olvide. ¿Sí? Todo proceso tiene que tener una salida. De nuevo, perdón. De nuevo. Perdón. Todo proceso, bueno, ahora puse una cajita negra. Todo proceso tiene que tener esa estructura. Tiene que tener una salida esperada, definida, bien clarita, que esperas. Tiene que tener entradas. ¿Sí? Porque aquí adentro va a ocurrir la magia, secuencia de actividades que va transformando estas entradas en esta salida esperada. Puede ser muy sencillo esto, o complejo, depende del ámbito donde tú estés. Recuerden que estas entradas, que pueden ser n entradas,
viene de proveedores. Puede ser interno, pero el proveedor es un proceso en realidad. Es decir, viene de otro proceso. Si es interno, viene de otro proceso. Pueden ser varias entradas que necesito para este proceso. Y esta salida, yo puse una, pero puede ser N, que va a diversos destinatarios, que pueden ser otros procesos. ¿Sí? Esas salidas. Entonces, mirando esto, o sea, la gestión de un proceso, tú lo vas a lograr considerando primero, pues, definiendo muy bien cuál es tu salida, qué quieres, porque tú estás diciendo, pues yo quiero controlar esta, control sobre esta. Tienes dos opciones de control. Te paras aquí y lo haces, ¿pasa o no pasa? Eso es muy caro. O controlas el proceso. Por eso es que ahí te conviene definir muy bien cuál es el proceso, cuál es la estructura, para que empieces a gestionarlo como proceso a fin de lograr el resultado. ¿Y qué tal si a este proceso lo anexamos objetivos? ¿Sí? ¿Qué objetivos pondríamos al proceso? Tienen que ser objetivos vinculados al resultado, objetivos. Y cuando vinculas al resultado, estamos hablando de eficacia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? O sea, cuando tú mides objetivos, estás vinculando a la eficacia. O sea, si relacionamos a la salida, es de eficacia. Si relaciono a cómo se ejecuta el proceso, puede ser de los dos. Puede ser de eficacia o puede ser de eficiencia. ¿Sí? Si yo mido entradas, ¿qué será? ¿De eficacia o eficiencia? ¿O depende? Por ejemplo, yo quiero ver cuántas entradas son las que me cumplen los criterios antes de hacer el producto. Eso puede ser de eficacia. ¿Sí? Incluso hasta de eficiencia, porque si tú controlas bien la entrada, pues no vas a tener problemas con los resultados, o debieras tener pocos problemas con el resultado. ¿Ya? Entonces, la condición es esa, que tengamos entradas y salidas bien claritas, ¿sí? Que pueden venir otro proceso. ¿Ya? ¿Estamos, niños? Entonces, el taller que vamos a hacer ahora va a ser precisamente lo que acabamos de hacer, pero con un proceso de ustedes, con la mirada de ustedes. Les voy a dividir en grupos y hacemos el taller. ¿Dudas, por favor? Yo, profe, Dele. ¿este proceso sería como para un producto o para lo que se dedica a la empresa en general? El proceso que harías, o sea, ustedes elijan un proceso, lo que lo que quieras, puede ser compras, puede ser producción o mezclado de los ingredientes, que es el proceso antes de ir al horneado, no sé, tú inventar. ¿Ya? O es el proceso de envasado, ya. Si yo digo que es envasado el proceso, entra. ¿Y cuál es la salida? ¿Sí? Pero tú defines esa estructura. ¿Ya? ¿Sí, niños? Pero yo lo que quiero nada más es que me definan, miren, muy sencillito. Entradas, ¿de dónde creen que viene? ¿Sí? Y la salida, y a dónde puede ser, si tomaste un proceso interno, a qué otro proceso se va, o va al cliente final. Solamente eso. Se definen y definen bien la salida, la entrada, de dónde viene y la salida a dónde va. ¿Sí? Le ponen nombre al proceso. Por ejemplo, yo digo envasado. Envasado de, tienes que ponerle título, envasado de pan. ¿Sí? ¿Sí, niños? Eso lo hacemos de a una y calificado. ¿Ya? Ahí vemos. ¿Se lo enviamos al correo? Claro, después me lo envían al correo. Aquí la idea es que me presenten algunos de ustedes
El taller que hicimos hace una semana, creo, también está calificado. Les puse ahí su punto, los que estuvieron. ¿Ya? Ya, voy a armar... Profe, disculpe, una pregunta. Perdón, ¿sí? ¿Se hace uno cada uno o se envía como grupo? No, como grupo. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Sí, sí, la idea es esa. Ya, miren, me va a quedar, prefiero tener varios grupos para que todos trabajen, porque si no, por lo menos el esfuerzo de estar hoy día un viernes aquí, que valga que vayamos acumulando puntos y así no nos complicamos con las notas, ¿ya? Me interesa mucho que hagamos talleres, más que leamos, más que apliquemos cosas. Haciendo cosas uno aprende más, ¿ya? Entonces, por eso que estos talleres lo premio con la nota, para que no se compliquen después ustedes, ¿ya? Listo, voy a abrir solamente eso, ¿eh? Lo último que escribí abajo. La entrada, de dónde viene, el nombre del proceso, definen bien la salida y a dónde va. ¿Ya? Después lo vemos. Y ese proceso seguro lo vamos a ir trabajando en otras sesiones. ¿Ya? Para ir mirando enfoque proceso. Ya. Abro ahí, va a salir aleatorio. Me queda Andrés, Constanza, Gustavo, Alejandro, Gonzalo, José Ignacio, Bruno, Cristóbal, Danilo, Claudio, Nicolás, Sebastián, Cristian, Isabel y Camila y Valentín. ¿Sí? ¿Les parece? ¿O hago otro balotaje? Está bien, profe. ¿Está bien, cierto? De bueno, no, profe. Sí. ¿No se han peleado ninguno de ustedes ahí? No, profe. Perdón por preguntar preguntas tontas. Ya. Ahí abrí. Entonces, de ahí les traigo, yo creo que máximo 10, 15 minutos. Algunos presentan, obviamente me lo envían. Si quieren, lo dibujan a mano, le toman foto, como quieran. O en, no sé, en PPT. Profe, ahí tengo una duda. Cuando nosotros le enviamos el trabajo, ¿eso va a ser individual o también grupal? No, pues no es grupal, lo envía uno, no. Ah, ya, correcto. ¿Sí? Vale. Pero voy a pedir que alguien muestre su trabajo. ¿Ya? Para destruirlo. ¿Ya? Ya, niños, ahí entren a las sesiones para que... Profe, ¿y hay un mínimo de entrada, un mínimo de salida? No, las que sean necesarias para que tú logres tu resultado. Ya. ¿Sí? No, depende del proceso. Bien. ¿Profe? ¿Sí? Hola, soy Gonzalo Chamorro. Lo que pasa es que me conecté por el celular para poder hablar. Ah, ya, no, tranquilo. ¿Ya? Mira, te voy a asignar para que hagan el taller. Te voy a asignar al equipo de Camila, ¿ya? Camila. Ya, es que me había asignado, pero a otro grupo, entonces no sé, o sea, que con la otra, que estoy con el computador. Sí, tienes razón. No, ya te estás en... Sí, ya te puse con Alejandro y José. Ya, niños, sienten. Ya. Ya, muy bien. Entonces, listo. ¿Quién quiere explicarnos su proceso? Nosotros igual estábamos casi listos, profe, terminando. Nos faltaba como la salida, el final. Pero si quieres, acá conmigo terminemos. Ya. No sé si llegaron mis compañeros, no sé si está Sebastián. Sí. Sí. Le estaba poniendo la salida transporte, o sea, empaquetado, transporte y venta. ¿Cómo se llama el proceso primero? Primero, dígame, ¿cómo se llama? Papa frita, venta de papa frita, pero a una escala no del local, como donde venden, no sé, completo, cosas así, un poquito más elaborado. No, está bien, tranquilo. Claro. Sí, todo puede... Un compañero que trabaja en Pepsi, entonces lo hicimos respecto a las leyes. Perfecto. PepsiCo. Ok, entonces tú, listo, venta papa frita. Ok, dale. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Nos falta la salida. Yo puse empaquetado, transporte y venta. Claro.
Quizá, no sé si, quizás venta antes de transporte, no sé. Pero eso más o menos terminamos ahí en la última. ¿Qué te pasa, Nico? Pero Y en la entrada, Dale. Dale. sí, sí. Ya. Y en la entrada le habíamos puesto como la recepción de proveedores, porque los proveedores son los que van a dejar la papa. Entonces, la empresa como que se dedica a recepcionar la papa. Recepción de materia prima. Claro. Ya, voy a compartir. ¿Quieres compartir? Sí, que tengo el PPT. Dale, pues ya estamos. Ya está. Ahí está. Perfecto. ¿Le pusiste marca? Sí, es que no había una sin marca. No nos estamos vendiendo con Leitz, pero no nos están pagando. Ya, está bien. Dale. Buena. Ya. La entrada, como estaba explicando mi compañero, era se encuentra un proveedor primero donde se encarga del plantado de las papas, y después, cuando ya están listas, nos trae las papas y se va a un muestreo y análisis de estas. Ya. Luego, en el proceso, cuando se toma el muestreo, se ve el control de calidad. Ahí no sé si quiere un compañero o Claro, luego del control de calidad, nosotros lo que hacemos es la revisión de la papa. Vemos tanto los daños externos e internos que tiene la papa. Luego del daño externo e interno, nosotros vemos si se acepta o se rechaza la papa para que se mande a producción. Luego de que se manda a producción, como es aceptada, es empaquetado la papa frita, y como términos generales, se tiene un cliente. Ese cliente se ve a grandes cantidades si es que cuántas cantidades quiere de esta papa en sí, ¿no es cierto? Empaquetado. Y luego se manda al cliente. Claro, esa es como la otra, la salida, ¿no? Ya. O sea, lo pusimos en salida, en realidad, esa parte del empaquetado. Sí, está ahí salida. Donde se genera la venta, empaquetado y transporte. Y puse venta 2 veces. Pero fue un poco ¿Te gusta la entre venta? el apuro. No, te gusta. Lo que pasa es que habría que precisar en realidad cuál es la salida, porque la salida no puede ser transporte. ¿No? Claro, porque la salida es un sustantivo, yo un poco pensando que ya ocurrió. O sea, a lo mejor puede ser que es las papas ya entregadas, el pedido entregado. Claro. ¿Ya? ¿Eso iría como en el proceso, profesor? ¿Ya sería todavía un proceso el transporte hacia el proveedor? Pudiera ser un proceso el transporte, pero es una actividad al menos. O sea, que es el movimiento, el que se va al camión llegando para entregar al cliente. El empaquetado también es una actividad, o pues, si quieres también puede ser un proceso. Por eso, recuerden que lo importante es definir bien cuál es la salida que voy a controlar. O sea, entiendo que ustedes trataron de mirar completo, es decir, el ciclo completo desde que recibo el pedido, pues tengo la recepción de materia prima, elaboro, envaso y lo entrego al cliente. ¿Sí? Entonces, a lo mejor eso es muy grande, proceso grandote, a lo mejor me conviene seccionarlo y gestionar procesos más pequeños, pero conectados. ¿Sí? A fin de lograr que los resultados sean consistentes en el tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Entonces, pero traten de mirarlo más. ¿Profe? Sí, dale. Entonces, también venta y empaquetado también vendría siendo un proceso anterior a la salida, ¿o no? Claro. O sea, cuando decimos venta, la salida...
Claro, yo entiendo que como cuando uno dice venta es como trata de englobar todo. ¿No? Yo me dedico a vender papas. Claro, pero en realidad la venta, si lo va a nivel más pequeño, la venta es yo recibo el pedido del cliente y traspaso a producción que se logre esa entrega. Sí. Ya. Entonces, como que la salida vendría siendo más la postventa, como la recepción de lo que quiere el cliente y cosas así, ¿o no? Es que la salida básicamente, si lo estás viendo global, es el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? Ya. Cliente que ha recibido. Claro, la entrega de las papas fritas en el fondo. Entrega las papas. En este caso. Claro, exacto. Ese es el resultado con respecto al resultado final. Las entradas, está bien la materia prima que ustedes mencionaron, que es la que se van a transformar con el empaquetado, con el transporte, con el pelado, con el control de calidad que ustedes mencionaron. ¿Ya? Y la etapa o la actividad final va a ser transporte, que ahí termina entregando al cliente. ¿Ya? Que yo siempre digo que el transporte es la puerta del horno. ¿No he escuchado decir que en la puerta del horno se quema el pan muchas veces? Es lo mismo. El transporte es la puerta del horno. Muchas veces quema el pan. ¿Ya? Pero ¿se entiende la lógica? Entonces, transporte... Sí, dale. ¿Dónde lo podríamos clasificar? ¿Como proceso o salida? Es que debieras... Como proceso. ¿Es más proceso? Piensa en la secuencia de actividades. Ándate a la anterior. A la lámina anterior. Ahí. Dices. Ok, pero el control de calidad se hace sobre la materia prima. Claro. Ya, llega la materia prima. Claro. Está en orden. Claro, llega el camión. Entonces está entrando materia prima, está entrando papa. Ya, hago control de calidad, es una actividad. Defectos externos y externos no es una actividad. No sé. Este es interno. Sí. Ya, después lavo, es una actividad. Pelo, frío, envaso. Ponle si quieres. Es que ahí donde dice defectos, externo e interno, es detectar los defectos, ¿me entiendes? Ah, ya. Quizás puede ser un proceso, ¿no? Claro, pero yo creo que no es un Yo creo que va dentro del control de calidad. Claro, el control de calidad tiene que detectar eso. Elimínalo. Entonces, envasar, transporte o despacho y transporte también se le conoce. Ok, listo. Ándate abajo, pon R, 2 puntos. No, ahí mismo. R, resultado. ¿Cuál es el resultado? Las papas fritas. ¿Papa frita qué? Envasada. ¿Envasada qué? ¿Qué más? Entregada al cliente. No. Ah, pero eso no sería la salida. Sí, por la salida, pues. Por eso yo te puse R de salida. O de resultado, si quieres. Ah, entonces sería como la otra PPT, ¿no? La siguiente. Claro, es que la tengan en el otro PPT la salida. Pero podría ser ahí mismo. Lo estoy viendo para que ustedes vean la secuencia, para que no lo separes. Pero después, si quieres, lo separas. Claro. Pon salida, si quieres. ¿Sí? Ponle como que ya ocurrió. ¿Cuál es la salida? La papa frita envasada. ¿Qué más? Pero la papa al cliente, digamos. Pero mira, la papa frita envasada, ponle números del control arriba, números por en lugar de puntos. Selecciona todo. Menos salida. Ajá. Entonces, ya, o la salida, ¿cuál es? No le pongo, ahí ya está bien, no importa. El resultado, ¿no? ¿Cómo se llama? La papa frita envasada y recibida por el cliente. Ya. Bueno, que ya después viene siendo como la venta, luego de la venta, la recepción, bueno, el despacho, claro. Pero ponle entonces, ¿está bien lo que dijiste primero? ¿Cómo? Disculpe. ¿Está bien lo que dijiste primero? Papa frita. Envasada. ¿Sí? Y entregada al cliente. Listo, esa es tu salida.
Ujú. Ya, ¿cuáles son las entradas? Ándate arriba. En el 1 ponle enter en el 1. Enter. Haz un espacio para que escribas. Enter, dale enter. Listo. Ahí, póngate arriba. Ahí, pon entrada. Entrada. Listo. ¿Qué entradas hay? Papas. Espera. Proceso. Esa es la entrada. ¿Sí? Papa. Otro. Enter. Enter. Envases. Enter. Aceite. Enter. Eso es como compra de insumos, digamos. Lo que pasa es que tú estás viendo el proceso productivo. La entrada, ¿quién me lo da la entrada? A lo mejor es compras. Es lo necesario para poder ejecutar las papas fritas, en el fondo. Correcto. Disculpe, yo creo que lo que usted está esperando es el tema como un diagrama de flujo, ¿no? No, yo ni siquiera estoy esperando el gran flujo. Yo lo que les pedí es cuáles son las entradas, que pongas el título del proceso, incluso este proceso de 6 actividades que tienes ahí, a lo mejor dices producción de papa frita. Ya. Sí. ¿Ya? O sea, ni siquiera yo estoy entrando que diagramen nada. Solamente reconocer la lógica de la definición de proceso, que es secuencia de actividades que transforman entradas en un resultado que sea en una salida esperada. Disculpe, es que para mí proceso es como bastante amplio, porque imagínese el tema de las papas. Las papas, bueno, se divide en muchos procesos, ¿me entiende usted? Antes de ser una papa o papa frita en sí. No, yo lo que me imagino es como un diagrama de flujo enorme, ¿no es cierto? Para hacer este resultado final que vendría siendo la papa en sí vendida por el cliente. Sí, pues, pero tú no partes en producción primaria. No, claro que no, sino yo primero parto como la papa en sí vendida por el proveedor, y luego del proveedor se despacha y nosotros le realizamos el control de calidad, Sí, que vendría siendo como una cosa así, en parte del proceso en sí como que se va dividiendo, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces aquí yo entiendo que tú estás aquí, o sea, por eso ustedes no precisaron bien cuáles son las entradas, no precisaron bien cuáles son las salidas, ni siquiera precisaron bien cuál es el nombre del proceso. ¿Cuál es el nombre del proceso? O sea, nosotros le habíamos puesto venta de papas fritas, en general. Ya, Será como define el alcance. ¿Cuál de venta? ¿Qué abarca? Lay's se supone que es PepsiCo. Esa es como la papa de la PepsiCo. Ah, tú vas a comprar las papas de Lay's y lo vendes. O sea, no produces. No. Pepsi, es que el compañero trabaja en PepsiCo. Entonces, él recibe las papas, la papa, ¿entiendes? La papa natural. Después él hace todo el proceso y vende la papa envasada. Disculpe, compañero. Claro, profe, porque lo que dice el compañero, lo que pasa es que todo este tema se basó por el tema del creado de las papas fritas, ¿me entiende usted? Y ahí yo lancé mi idea de que yo trabajo en PepsiCo y justamente en el área de calidad recepción de papas. Entonces, más o menos estaba explicando yo el tema del proceso que realizaba la empresa como en general. O sea, lo que hace la empresa es, bueno, comprarle a estos proveedores, los proveedores, nosotros les mandamos esta semilla de las papas, y luego ellos se encargan del cuidado de todo esto hasta mandársela a nosotros, que nosotros vendría siendo PepsiCo. Y luego de eso, nosotros le realizamos un control de calidad antes de mandarse a producción. Pero netamente en producción igual se hace un control de calidad para ver si se manda si eso se puede vender o no se puede vender. ¿Sí me entiende bien? Sí, no, sí, te entiendo, pero ahí tienes muchos procesos. Entonces yo lo que les dije, tomen un proceso y hagan la estructura. Entrada, primero obviamente debieran poner nombre del proceso y cuál es la salida del proceso, o las salidas. Entonces, una salida, una entrada, perdón, un proceso puede ser elaboración de la papa frita. Ya, ¿qué necesito para elaborar papa frita? Mi proceso se llama elaboración de papas fritas. ¿Ya? Y si quieres lo puedes, elaboración de papa frita envasada. Ya. ¿Qué necesito para elaborar papa frita? Ya, papas.
¿Y quién me da las papas? Ah, control de calidad. Se supone que ya esa papa viene ya aprobada. Entonces hay un proceso anterior que es control de calidad. Ya. Además necesito envases, necesito aceite, necesito sal, necesito agua, porque tengo que lavar y pelar. Ya, entonces mi producción de papa frita envasada y empieza, pues hago una revisión, lavo, pelo, frío, envaso, despacho. O si ni siquiera despachas y envasas, a lo mejor despachas y transporte, te quedas en envasado, pasando la bodega. Hasta ahí termina mi proceso de producción. Viene otro proceso. Ok. Perdón, disculpe, o sea que nosotros nos abarcamos igual a un tema bastante amplio, bastante general en el tema como así el proceso, porque como usted explica, se va dividiendo en distintas cosas. Entonces, que nos centráramos directamente en uno que vendría siendo el envasado de las papas. Claro, tú puedes incluso, tú puedes decir, ya, mi proceso de producción de papas es muy grande. Entonces voy a agrupar, voy a controlar el proceso de freído. Para mí, el proceso de freído es clave. Para freír papas, ¿qué necesito? Las papas peladas y picadas. Entradas para freír, aceite, papas peladas y picadas. Ya no la papa cruda, no la papa con cáscara, sino, ¿y quién me da la papa pelada, lavada y picada? Me lo da pelado y lavado, o lavado y pelado. Ese es el proceso anterior. ¿Ya? O sea, puedes abarcar tanto, hace rato yo les dije, el tamaño de las actividades que yo pongo en un proceso, o el tamaño del proceso, va a depender del control que quiero ejercer en la salida esperada. Perfecto, disculpe, pero en este caso nosotros nos ampliamos mucho en el tema del proceso, ¿no es cierto? No importa si te hayas ampliado, lo importante es que identifiques la entrada, cómo se llama el proceso y la salida. Porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo soy PepsiCo y mi negocio es entregar o producir papa frita. Ya. Mi proceso grandote inicia, o mis entradas son semillas para mantener la genética y tengo papas fritas al otro lado. Existe un macro proceso enorme, pero sigue siendo la misma mirada de proceso. Entradas, actividades o etapas grandotas y salidas. Perfecto. O sea, tú puedes mirar el proceso a cualquier nivel, en otras palabras. Es que siento que estaba viendo como el proceso así como bastante ingenierilmente, así como, sacarlo como parte por parte, como no tan así como proceso como lo había solicitado usted, creo yo. Pero como usted bien menciona que da lo mismo el tamaño, sino lo importante es que identifique la entrada y la salida y el nombre del proceso. No, lo que pasa es que yo les entiendo a ustedes, porque ustedes tienen una mirada posiblemente muy operativa, muy de, como estás haciendo tus actividades, control de calidad, tú miras tu control de calidad. Entonces, yo lo que estoy diciendo, salgas un poquito de control de calidad, mira en qué proceso estás, si quieres verlo así. A lo mejor tú solamente eres el que toma las papas y haces el análisis del pH. Eso es lo que haces todos los días y 2 actividades más. Pero esas 2 actividades más la revisión del pH, está involucrada en un proceso. Entonces, yo lo que estoy invitándoles a salirse de esa parte operativa y empezar a mirar el proceso. Profesor, entonces, por ejemplo, freír, pelar y lavar vendría siendo como un proceso, Si quieres, una actividad, digamos. Si quieres, lo agrupas como un proceso. No hay receta, la única receta, si a ti te interesa, yo diría, por ejemplo, mi papa frita se diferencia mucho en el freído. O sea, el freído hay 3 actividades ahí, que es agregar el aceite, calentar el aceite, agregar la papa, ir controlando variables y después descargar o enfriar. Entonces ahí ya tengo 5 o 6 actividades. A lo mejor todo eso es clave porque eso me diferencia ahí. Lo voy a controlar como un proceso. Le voy a poner indicadores, le voy a poner gestión, voy a gestionarlo como un proceso. ¿Sí? O a lo mejor dices, ¿qué? A ver, mira, ¿qué etapas? A ver, el lavado, su resultado es lavado, pues, no es tema. Y de ahí viene pelado. Ok, a lo mejor lo agrupo, lavado y pelado juntos. Mi proceso se llama lavado y pelado de papas. Resultado, papas peladas
y picadas. Cliente, el proceso de freído. Ya, las papas para lavar, ¿quién me lo da? Ah, me lo da control de calidad. El proceso de control de calidad en recepción de papas. ¿Sí? Pero ese es el otro proceso. ¿Sí? Como quieras. ¿Ya? ¿Niños? Muchísimas gracias, profesor. Estamos. ¿Cómo están los demás? ¿Hicieron algo idéntico? No, profe, nosotros No, tenemos profe. un proceso, o sea, presentado de otra manera. No sé si alcanzamos a presentar. Miren, hagamos una cosa. Vamos a seguir trabajándolo la otra semana en un taller y recién la otra semana calificamos. ¿Ya? Porque lo que me interesa es que salgamos con la mirada de proceso. Más que correr con temas, me interesa mirar procesos con ustedes. ¿Sí? Y la otra semana completamos el taller. Profe, Dele. pero si alguien expone uno, pero así cortito, que el de nosotros igual es rápido. Si quieren, dele. No sé, mis compañeros, no sé si quieren esperar ahora o Pues la igual otra puedo semana. decir No, que el no. mío es cortito, po. Sí, no, el de nosotros es súper corto, en verdad. Ahí está, Sí, ahí vamos a está, hablar profe, ya se lo acabo de compartir. 2 Ahí está minutos. esquematizado. Sí, sí, es súper corto. Es el proceso que hicimos para la fabricación de ecoladrillos a través del reciclaje de botellas plásticas. Entonces, como entrada en sí tenemos el reciclaje en sí de la botella, obviamente que viene desde una O persona. sea, Entonces, claro, una persona va a reciclar un dispensador y después lo van a buscar y se hace todo el proceso para poder tener lista la botella en la planta de reciclaje para poder liberar y vender el ecoladrillo para que la persona lo pueda usar como desee. Y así, bueno, a fin, que sería como después de la salida, que la salida sería ya el producto entregado en el cliente, sería como que es un producto sustentable y que puede, o sea, y tiene es más económico que un ladrillo normal. Ya. A ver. Para reciclar, ¿qué necesitas? ¿Agua? Claro, o sea, es que eso se ve en la planta de reciclaje, que por ejemplo se puede hacer no necesariamente con agua, sino que con aire comprimido, depende de la maquinaria que tengan. Ya, pero entonces... Por ejemplo, perdón, es que a lo que voy yo es que no es el mismo reciclaje que tenemos acá en Chile que el reciclaje en otros países. A Ya, eso es lo que voy. pero explica, O sea, algo muy... no me expliques la secuencia. Yo quiero ver las entradas, el resultado. ¿De dónde viene y el resultado dónde va? La entrada sería las botellas plásticas, que es lo que nosotros, bueno, el producto principal. Llegan a los dispensadores de botellas. Eso no me expliques. Tú me estás abriendo el proceso. Lo primero que quiero que logren es que miren el proceso. Miren de forma global. 5.000 pies de altura. Ya, el proceso se llama reciclado de botellas de plástico. Para ecoladrillo. O sea, ni siquiera se llama reciclado. Para mí se llama producción de ecoladrillo. ¿Por qué no sería reciclado? Aquí a mí no me interesa el reciclado. A mí me interesa hacer el ecoladrillo. Que tome pero por ejemplo, a lo que voy yo es que, por ejemplo, no necesariamente podría ser ecoladrillo porque siempre hay sobra. Y eso se puede reutilizar. Ah, o sea, tu proceso sería cualquier cosa, o sea... El producto principal sería el ecoladrillo. Es que puedes tener varias salidas. Ya, entonces no le pongas ecoladrillo, pues entonces puedes poner reciclado de botellas. Es que a eso es lo que digo, que por ejemplo, usted en el ejemplo anterior, usted hizo, o sea, como un proceso de venta de elementos farmacéuticos, entonces traté de acortar el proceso pero yo no para no agrandarlo tanto. Pero yo no te expliqué las actividades, yo te estuve mostrándoles. Entrada, ojo, que yo no estoy todavía viendo que modelen actividades.
Claro, sí. Miren los extremos del proceso. ¿Qué entra? ¿Qué sale? Ujú. Si ustedes no logran mirar eso, le va a ser difícil que después vayan a modelar un proceso. O sea, lo primero es que entra botellas recicladas. El material que voy a necesitar. Claro, entra botellas. ¿De dónde proviene? Del consumidor. Del consumidor. Perfecto, ya. Necesito químicos, insumos químicos para reciclar. No sé dónde entra, no sé en qué etapa. Ya, pero está entrando... Es que ahí, claro, claro. Es que, por ejemplo, lo que pasa es que, por ejemplo, en las botellas plásticas no usan generalmente tanto, o sea, quizá algún tipo de jabón, no sé, pero los más químicos no se usan, porque solamente, o sea, no se reciclan elementos, o sea, no van a echar una botella de veneno en una, ¿cómo se dice esto? Con una cuestión de reciclaje, porque no es... O sea, por ejemplo, hay productos que no encajan en el tema del reciclaje, sino que tienen que ser reciclados de otra manera. Eso es lo que veo yo. Como que deben tener otro proceso. Esto solamente con botellas plásticas. Es que da lo mismo, pero entonces está mal. ¿Cuál es tu salida entonces? El ecoladrillo. Pero a la venta. El ecoladrillo, ¿qué es un ecoladrillo? ¿Para construir? Un ecoladrillo es un ladrillo de plástico que está comprimido. ¿Para construir? Puede ser para construir. Es que es lo mismo que un ladrillo, solamente que es de plástico. Pero por hecho eso, de botella de plástico. Eso lo uso para construir. Sí. O lo uso como materia prima para otros productos. Sí, curioso. Entonces, por eso es que ahí es importante definir muy bien cuál es la salida esperada. Si yo voy a elaborar ladrillos para construcción, es distinto que voy a sacar material reciclado molido, tratado, para que después lo usen a hacer envases. Envases, no sé, para pintura, por ejemplo. Ya entiendo. Pero, profe, una consulta. Si nosotros nos enfocamos en el ecoladrillo, como dice ahí el proceso, o bueno, en vez de poner reciclaje, de fabricación de ecoladrillos, ¿este proceso en qué estaría fallando? Entonces, si tú dices... sería el error. ¿Tu salida cuál es? La entrega del producto final, pues. Si vamos a fabricar ecoladrillo, la entrega del producto final, pues al cliente final o al distribuidor que lo quiera después venderlo. Puede ser empresa, persona. Ok, listo. Entonces, sácale el rojo de la última etapa. Ponle como texto nada más, para que lo diferencies que es una salida. Porque me parece... Vale. Ok. Sácale el rojo, sácale el fondo y déjalo, así como el reciclaje, incluso el reciclaje de botellas está mal planteado, porque estás planteando no como una salida, lo estás planteando como una actividad. La salida es un sustantivo que ya se dio, que ya lo lograste. Claro. Y ahí incluso puedes decir ecoladrillo entregado al cliente. No lo pongas entrega, porque entrega me suena como actividad. Ya. Ecoladrillo entregado. Entregado. Incluso tienes producto final ecoladrillo, entonces ahí... Claro. Ahí estaría. En vez de reciclaje, es proceso de fabricación. O sea, puedes poner reciclaje si es que tu valor agregado es tomar materias primas. Si quieres lo dejas ahí. Lo importante aquí es que tú precises bien cuál es tu salida. Puedes tener varias salidas, no pasa nada. ¿Ya? Claro, yo puedo poner ecoladrillo entregado a cliente final. Sí, listo. Puede ser una industria, puede ser un consumidor, puede ser lo que tú quieras. ¿Ya? Y tu reciclaje arriba, donde está como entrada después de la persona, pues no es reciclaje, es botellas, ¿cómo lo podemos decir? Botellas usadas, algo así. Botellas plásticas. Botellas plásticas usadas. Para que recicles tienen que ser botellas plásticas usadas, no tienen que ser nuevas. Botellas plásticas usadas. Lo estás mostrando ahí como resultado de algo anterior. Y eso es para mí. Tiene que ser como en tercera persona o así. ¿No? Correcto, pero como resultado, como en tiempo pasado. No lo claro, como que todo ya haya pasado. Ya. Claro, no lo ponga. Entonces, eso entra, yo hago... No como un proceso real, como que el proceso es todo.
Claro, a lo mejor tienes una recopilación, si lo abrimos en actividades ahí. Ahora, para hacer el ecoladrillo necesito botellas. A lo mejor, pues necesito, si tú me dices, no necesito ningún químico, ni agua, pues... O sea, puede ser agua, claro, que no, ahí, o sea, igual falta obviamente investigar, pero depende cómo lo hagan, y algo que sea lo más eficiente, por eso. No, eso, niños, yo creo que la otra semana vamos a seguir afinando esto para lograr un poco la mirada de todos de un proceso. Parece sencillo, si ustedes se dan cuenta, y yo sé que en su mente lo tienen, pero hay veces expresarlo, hay veces cuesta, eso lo entiendo. ¿Ya? Pero lo importante es que logremos consensuar en una mirada del proceso para que ustedes después que se vayan ya de aquí de la universidad con esa herramienta. Esa es la idea de todos estos talleres que hacemos, más que pasar teorías, que ustedes se enfrenten a estas situaciones y nos vamos calibrando y nos vamos afinando. ¿Sí? Entonces, Sí, los que crean que están seguros, que está bueno su trabajo, envíenmelo. Para ponerles el 7. Los que creen que... Disculpe, ¿yo podría Pero, presentar de forma profe, rápida? Para saber si estoy de forma correcta. no estoy de acuerdo porque yo quería presentar antes y Dale, mis que otros yo no compañeros estaba, por llegaron y eso. se metieron. Dale, no, dale, Camila, tranquilo. No, Por no eso estaba, por eso. quería pedir perdón, por eso. Debes una cerveza. No fue mi intención. No, pero profe, ¿qué pasa si nosotros le enviamos? Porque claro, yo creo que mi trabajo está bien, pero no sé si quizás encuentro alguna observación, entonces si lo envío, no voy a tener la oportunidad como de los reparos. Es Sí, que iba a poner la nota inmediatamente. Por eso, la otra semana vamos a seguir revisando. O sea, igual tienen que venir. Porque más que me envíen cosas, yo lo que quiero es revisar con ustedes cosas, porque ustedes se dan cuenta que estamos aquí discutiendo o precisando, hay aprendizaje. Porque cuando yo voy a revisar, seguramente, pues digo, no, este está mal. ¿Y cómo te expreso que de repente está mal? ¿Cómo te retrimento? Contexto, igual que los objetivos. ¿Ah? Estuve revisando los objetivos, no están muy bien. ¿Ya? Sí, no, sí, totalmente de acuerdo que es más fácil cuando uno conversa y se exponen las cosas porque ahí entre todos buscamos el consenso y encontramos distintas miradas. Y siempre es mucho mejor el aprendizaje de esa manera. Entonces, si quieres, presenta un rato más, lo revisamos, lo miramos y vamos. Constancia, ¿vas a decir algo? Y, profe, aviso de utilidad pública. Si Andrés puede más, Andrés Santibáñez puede mandar su correo, por favor, al chat. Ah, no, dale, Andrés, por favor, manda el correo. Y Sí, profe, que se cortó la sala y ninguno dio el dato de nada. Hay algunos que ni siquiera se dieron cuenta del nombre. Ah, perdón, pero mira, espérate. Pues sí, ¿cómo es eso que no se presentaron ni nada? Por eso que la otra semana vamos a seguir trabajando los mismos niños. No, yo con la Cami estamos bien, pero yo creo que los demás, porque estaban escribiendo en el chat, como no me acuerdo con el nombre de mi compañero. Ya, espérate. Oye, ya perdí ¿cómo se llama? La sección, aquí está la sección de grupos. Mira, fueron Andrés Santibáñez con Gustavo Méndez. Y alguien creo que ya se fueron algunos. Alejandro, Gonzalo y José Ignacio, Alejandro Rodríguez. Bruno Ramírez, Danilo Milla. Claudio Salazar, Nicolás Cortés, Sebastián Berrueta, Cristian Santibáñez, Isabel Olivares. Camila Soto, Valentina Acuña. ¿Sí? No, pero creo que la otra semana vamos a rearmar los grupos. Y repetimos el ejercicio. Ya, pero, ¿Cómo, profe? ¿Va a hacer otro grupo? No, ustedes que ya están listos, pues no hay problema. Por eso le digo, a mí lo que me interesa es que, a ver, yo el primer día que partimos, yo les dije, me interesa que se equivoquen. Mucho me interesa. Y no me interesa, o sea, nos podemos equivocar lo que nos queramos, o sea, y yo les voy a ir guiando en cosas que se supone conozco más, si no, no estuviera aquí ayudándoles. No lo sé todo, eso sí, no me creo que sé todo. Pero con mucho gusto, pues, apoyarles. Ya, pero si quieren presentar, denle, no hay problema. Camila, dale. Valentina, ¿estás de acuerdo o esperamos la próxima clase? A mí me da lo mismo, sí. Ya, entonces presento. Yo le doy. Ya, presenta el tiro entonces porque encuentro que igual es como rápida, así que... Ajá, así dijo Gonzalo. Ya, avíseme si se ve bien.
Sí. Ya, ahí. Bueno, nuestro proceso es respecto al envasado del té. Entonces aquí nosotros definimos todo el proceso desde la entrada hasta la salida. En la entrada definimos los materiales que, como es un envasado, solamente es eso, el envasado. Tenemos la materia prima, que es el té, a granel por supuesto, el papel filtro, no sé si ha visto las bolsitas de té. Ya, el papel filtro, la etiqueta, cajas, hilos, que son todos los insumos que se requieren para que el té salga envasado. Luego pasa a recepción de la materia en la bodega, ¿cierto? Todas las materias primas que llegan tienen que ser recepcionadas y verificadas por bodega, luego ellos las apilan ahí en la zona de acopio, y a medida que se van requiriendo por las líneas de producción, se van solicitando y luego se van integrando estas materias primas en la producción misma. Y aquí en la producción tenemos el envasado y el armado de cajas. Esta es una máquina que se le mete la materia prima, bueno, en la posición que corresponda, y la máquina finalmente hace todo. Agarra el té de una tolva, lo va dosificando, va cosiendo el papel para que se forme la bolsita, le cose también la etiqueta, el hilo, y la caja después lo va tirando bolsita por bolsita hasta que sale una caja ya armada. Esto pasa por una cinta, llega paletizado, en paletizado se arman las cajas, y luego vuelven a bodega, pero después pasa directamente a los camiones para su distribución. Así que, bueno, esa es la parte, el centro de distribución. Y finalmente, la salida es nuestro té entregado en los distribuidores como supermercados o tiendas más grandes. Listo. ¿Ve que es cortito? ¿El centro de distribución está fuera de la instalación? Sí. ¿Pudiera ser otro proceso? Es que, profe, más que nada nosotros lo vimos como el cliente final, porque en sí el cliente va a ser hacia los centros de distribución. No, está bien. Entonces, estas etapas de recepción o etapas que estoy diciendo, línea de producción, paletizado, centro de distribución, ¿lo considerarías procesos dentro del proceso macro? Es que claro, es un proceso continuo, hay una línea en donde, como se mostró acá, la máquina hace todo, desde la dosificación, el armado, hasta el armado de la caja. Entonces es como una sola línea. Y luego paletizado ya es otra etapa de la producción. Por eso que aquí lo consideramos todo en una sola sección. Ok, pero entonces, ¿recepción de materia prima lo gestionarías como un proceso o como una etapa dentro del proceso más grande? Es una etapa del proceso de envasado. Ya, o sea, tendrías un único... No lo estamos viendo como proveedor. No, está bien. Lo que pasa es que ustedes están pensando en el proceso que tiene que ser siempre el grande. Siempre va a ser, este proceso es grande. Es que si nos enfocáramos, en sí va a ser el macro, porque si nos enfocáramos tendríamos que ver cada uno de esos distintos procesos, se va a dividir en uno más chico. Sí, no, está bien, pero yo estoy preguntando nada más. ¿Lo gestionarías como un proceso? ¿Conviene mirar? No te estoy pidiendo que lo hagas, sino que la pregunta es, ¿convendría hacerlo como proceso, gestionar la recepción de materia prima y la gestión de la bodega como proceso? Yo creo que sí, vale la pena revisarlo aparte, porque ahí hay puntos de control que también se tienen que verificar. Claro, a lo mejor ese es un proceso después. Hay una salida ahí que va a línea de producción. Línea de producción, la salida a lo mejor es el té envasado. Sí. ¿Cierto? Y Sí. que le entrega paletizado. Paletizado lo que tiene que entregarme como resultado es los pallets armados según cliente. Exacto. Y ahí se va a la distribución. Sí. O sea, lo puedes mirar así. No le estoy diciendo que lo hagan, que lo abran, sino que solamente la mirada, o sea, yo sé que hicieron el proceso grande, el macro, está bien. Está todas las materias primas ingresando y está el producto entregado al consumidor, o al cliente. ¿Ya? Súper, niñas. Envíenme. Muchas gracias. Dime bien. Bueno, profe, gracias. ¿Quién más que está seguro? Nosotros, profe, nosotros. No es una amenaza, sino que... A ver, tiro comparto pantalla. ¿Se ve, cierto? Sí. Ya, es más humilde que los compañeros. Pero es sobre la fabricación de mascarillas.
tenemos la entrada, que es acá, materia prima, tela y cordón. Se fabrica la mascarilla y tenemos la salida, que es el centro de distribución. Y usted había explicado que teníamos que definir de dónde provenían la materia prima. ¿Correcto? Tenemos un proveedor de tela y tenemos un proveedor de cordones. Perfecto. Ponle la entrada, no le pongas con el... Con nombre. No, está bien, está bien. Si quieres lo dejas, pero no le pongas para que lo diferencies, porque el proceso es fabricación de mascarilla. Sácale el redondeo, sácale la línea del cuadro, el cuadro azul, ese. Este. Sácale. Porque si no me pareciera ser que fuera una etapa o un proceso. No sé si me entiender, un poco simbología. Ah, ya, entiendo. ¿Ya? Y la salida lo mismo. Ah, ya que no tengan el mismo cuadro. Okay. Claro, porque para que diferencies simbólicamente si es un proceso o no. Ya entiendo. Un segundo que... Voy a ponerle un círculo. Si ¿Un quieres, círculo, no? Sí, si quieres. O sea, tú creas tu simbología de tal forma que distingas visualmente. Generalmente el cuadrado, el rectángulo, siempre es como que el proceso, donde hay transformación. Ah, ya. ¿Ya? Ojo, que ya, perfecto. Después, modelar procesos hay simbología específica. Sí. Sí. Ahora, como que estamos haciendo simbología como que ad hoc. ¿Ya? Si quieres, lo haces así. Ya. ¿Ya? ¿Pero está bien, profe? ¿Sí, como sí. bien? Súper. Sí, lo cerraste. Ahora, la fabricación de mascarillas, si lo abres, imagino que hay etapas, pero eso... Claro, sí, no, dentro de cada esto debe haber una cantidad de etapas enorme. Pero claro, usted dijo que era como en términos generales. Sí. Pero si no, nos volvemos locos. Ahí estás mirando el proceso. ¿Sí? Claro. Desde afuera, mirando desde la colina. Estás sentado mirando el proceso. ¿Cómo entra, cómo se transforma y cómo sale? Nada más. No conoces más. ¿Sí? Súper. Ya, perfecto. Muchas gracias, profe. Profe, nosotros queremos mostrarle nuestro... ¿Se ve? Sí. Profe, Ya, antes de la entrada y la salida deberían ir como sin cuadro, como usted le dice. Ok, sí, dale. Por si acaso, pero no lo alcanzamos a hacer. Sí. Ya, el proceso que nosotros describimos fue donde trabaja mi compañero en el aeropuerto, en el área de rayo X. La entrada al proceso es verificar el contenido, que el contenido sea seguro del equipaje de los pasajeros, el de manos. La entrada del proceso comienza cuando el equipaje, el pasajero deja el equipaje en la máquina, en la cinta para ingresar a la máquina de rayo X. Luego de eso se verifica el contenido y si el contenido es seguro se entrega el equipaje al pasajero y si el equipaje es sospechoso se dirige a pasajeros de seguridad del aeropuerto. Ahí lo revisan y si no lleva nada se vuelve a la entrada de equipaje o si lleva algún artículo como desodorante o corta uñas, que son los que se requisan, se sacan del equipaje y se vuelve a realizar el proceso. Ok. Sí, yo creo que está bien. Eso es digamos, lo puedes ver como un proceso, digamos, como pequeñita, o sea, no hay muchas actividades en la verificación, ¿cierto? Pasa por los rayos X, miras la cámara, no sé, si es que ves algo sospechoso, se revisa manualmente, me imagino que eso ocurre, ¿cierto? Claro. Serían 3, 4 actividades ahí. Sí. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Entonces también lo puedes mirar con proceso, siempre entrada y salidas. ¿Sí? Ahora, tengo dudas un poquito con cuando pusiste pasajero sospechoso dirigir a pasajero a seguridad del aeropuerto. Claro, irías a otro proceso. En otras palabras, si el equipaje es sospechoso... Claro, porque igual se tiene que hacer una reinspección. Entonces, podría ser como 2 salidas, pues una que es para otro paso y otra que es como la entrega... Claro. Del bolso. Claro, pero sería una reinspección manual, no sería una reinspección de nuevo por la misma etapa, por el mismo proceso. No, también puede ser por el mismo proceso. Se puede volver a poner en la cinta para que lo detecten los rayos X.
Claro, entonces ahí a lo mejor como salida se retroalimenta el proceso y en algunos casos a lo mejor se va a otro proceso. Sí, por eso pusimos como esa flecha que está por abajo, que es como va Pero la a duda una... mía es que lo estás poniendo dirigir a pasajero a seguridad del aeropuerto. Si lo estás mandando a la seguridad del aeropuerto, no lo estás mandando para verificar de nuevo. O sea, no estás actuando sobre el equipaje, estás actuando sobre el pasajero. Ah, claro. ¿Sí? Entonces ahí, por eso, que puede estar bien, o sea, pero a lo mejor haces otras actividades ahí, es decir, cuando el equipaje está sospechoso. Ya, si el equipaje fuera sospechoso, tendría que ser como una revisión manual de equipaje o requisar quizá algo del equipaje. Claro, lo que entiendo es que la verificación del equipaje, tú te aseguro, lo que tú tienes que es la salida que tiene que, de la revisión del equipaje es equipaje ok o equipaje no ok. ¿Cuántas veces revises si es manual o no? Eso es parte del proceso. No sé si me dejo entender. Claro, como si todo debería, si que fuera sospechoso, debería estar dentro del mismo proceso. Claro, si fuera sospechoso, todavía no tienes la certeza de que hay, no sé, hay droga, no lo sé. Es que siempre en la misma etapa, o sea, si es sospechoso, lo reviso de nuevo. ¿Cuántas veces? 3 veces voy a revisar, ya. Y si es que de aquí, las 3 veces me sale mal, este equipaje es rechazado. ¿Y rechazado qué significa? Esa salida lo toma seguridad del aeropuerto. ¿Ellos qué harán? No sé. O sea, ya, pero entonces, profesor, si nos centramos en la verificación a través de la máquina de rayo X, si el equipaje es sospechoso, ahí podría ser una tarea verificar de forma manual. Y ahí terminaría el proceso. Claro. Termina el proceso, pero ahí si confirmas ok y ahí si hay un segundo rechazo por ti, va a otro proceso que ya posiblemente ya no es tuyo. Claro, ahí saldría del proceso, por ejemplo, a seguridad. Claro. Ya. ¿Sí? Al fin y al cabo sería un subproceso, un equipaje sospechoso. Una caja negra, en el fondo. Claro, o sea, mirando nada más qué pasa más adelante, sí, pues no sabemos, no estamos abriendo, o sea, mi objetivo ahorita no es como que ustedes modelen las actividades, sino que tratemos de mirar qué entra adentro, más o menos el nombre, más o menos intuir qué sale y qué sale, cuáles son mis salidas, porque la definición de proceso es secuencia de actividades que transforman entradas en un resultado esperado. O sea, por lo tanto tienes que definir ese resultado.